Hola, bienvenidos a nuestro video. Nosotros somos el equipo número 1 y está conformado por Juan Álvarez, Julio Fernández, Leslie Reyes y David Acosta. y su servidora Islia Guerrero. Les vamos a platicar sobre el tema de tejido muscular, como sus generalidades, su clasificación y un poco de tejido muscular esquelético. Tejido muscular. El tejido muscular es uno de los 4 tejidos fundamentales y se deriva del mesodermo. Dentro de las características del tejido muscular, este posee tejido conectivo de sostén, cubre y organiza las fibras musculares de forma adecuada para la contracción. Tiene una abundante red vascular que le proporciona oxígeno y sustancias nutritivas, además de eliminar los desechos. Esta red está formada por capilares tipo 1. La contracción es la principal propiedad o propiedad más desarrollada en las células musculares, que es la capacidad de acortar su longitud. Posee conductibilidad desarrollada, lo que permite que el impulso nervioso se distribuya por todas las fibras musculares que forman un músculo, para que todo el músculo pueda contraerse. Las funciones del músculo son movimiento y producción de calor. El movimiento se logra mediante la contracción de sus fibras musculares. La producción de calor se realiza mediante la contracción. Este es un mecanismo que genera calor e interviene en la temperatura corporal. Hablemos de las características de las células musculares. El nombre propio de la célula es miocito. Sus células son alargadas con orientación en la misma dirección y sus núcleos también coinciden con la orientación paralela de las células musculares. Las células musculares se caracterizan por contener en su citoplasma una gran cantidad de proteínas contráctiles, actina y miocina, como lo observamos en los filamentos al final de la imagen del músculo. He aquí una imagen de la estructura de un músculo esquelético que nos permite identificar los componentes a detalle de una sección transversal y longitudinal. Clasificación del tejido muscular. Con base en sus características morfológicas, el tejido muscular se clasifica en 2 grandes grupos. Los músculos estriados, que presentan en las observaciones microscópicas un patrón de bandas claras y oscuras transversales al eje de fibra muscular, y los músculos lisos, que carecen de hilo patrón. Al analizar los músculos estriados, evidenciamos diferencias en su conformación ultraestructural y funcional, así como en su localización, lo que permite subclasificarlos en estriados esqueléticos y estriados cardíacos. De esta manera, clásicamente se reconocen 3 tipos de células o fibras musculares: músculo estriado esquelético, compuesto por haces de fibras muy largas, cilíndricas y multinucleadas, que se caracterizan por presentar un patrón de estilaciones transversales, resultado de la sucesión interrumpida de las sarcómeras o unidades contráctiles del músculo estriado, a lo largo de las miofibrillas que componen cada célula muscular. En este tipo muscular, la contracción es corta, fuerte y sujeta al control voluntario. Músculo estriado cardíaco, conformado por células elongadas y ramificadas. También están constituidas por miofibrillas y estas a su vez por sarcómeras, de tal modo que al igual que el músculo estriado esquelético exhiben un patrón de estriaciones transversales. A diferencia del músculo estriado esquelético, sus células tienen un solo núcleo y a veces 2, en posición central.
Estas células forman verdaderos sinsitios, puestos que se encuentran unidas entre sí mediante complejos de unión llamados discos intercalares. La contracción de este tipo muscular es vigorosa y rítmica. No está sujeta a control voluntario. Músculo liso, constituido por grupos de células fusiformes mononucleadas, donde es notoria la ausencia de estriaciones transversales. Forma parte de las paredes de los vasos sanguíneos y de las vísceras huecas, así como de la dermis y el cuerpo ciliar del ojo. Su contracción es lenta y se encuentra regulada por el sistema nervioso autónomo. Músculo esquelético. Son un tipo de músculos estriados unidos al esqueleto formado por células o fibras alargadas y polinucleadas que sitúan sus núcleos a la periferia. Además, este posee tejido conectivo que rodea las fibras musculares y al propio músculo en su totalidad, así como vasos sanguíneos y nervios. Entonces, una miofibrilla es una estructura contráctil que atraviesa las células del tejido muscular y les da la propiedad de contracción y de elasticidad, la cual permite realizar los movimientos característicos del músculo. Las miofibrillas están rodeadas de un fluido intracelular llamado sarcoplasma, que contiene ATP, enzimas, proteínas, mioglobina y lípidos. En cambio, los miofilamentos son fibras que conjuntas forman la miofibrilla. Están constituidas por proteínas y son de dos tipos. Uno, los miofilamentos delgados formados por la proteína actina, y dos, los miofilamentos gruesos formados por la proteína miosina. Entonces, sabiendo esto, el músculo sirve para 1. Producir movimiento, 2. Desplazamiento, 3. Estabilidad muscular, 4. Como protección y 5. Mantenimiento de postura, entre otras. Histogénesis. En la histogénesis del músculo esquelético, los mioblastos se fusionan para formar miofibrillas multinucleadas. Los mioblastos derivan de una población autorrenombrable de células madres miógenas multipotenciales que se originan en el embrión a la altura del mesodermo paraxial, no segmentado, al mesodermo segmentado de las somitas. Contracción muscular. Los iones calcio en contacto con los miofilamentos inician la interacción de las proteínas que lo forman, que es miosina y actina. En reposo, estas proteínas tienen afinidad natural una por la otra, pero no se pueden poner en contacto porque otras dos proteínas, la tropomina y tropomiosina, se encuentran entrelazadas alrededor de ellas y lo evitan. Sin embargo, cuando llega el calcio, la forma del complejo tropomina-tropomiosina cambia y esto permite que la miosina y la actina se pongan en contacto. La forma de la molécula de miosina es muy compleja, con un tallo largo que al final tiene cabezas globulares que se unen a su porción mayor. Una sola molécula de miosina tiene numerosas cabezas, que como son flexibles, permiten el movimiento en la longitud de la molécula de actina. La energía para el deslizamiento de los filamentos proviene de las moléculas de ATP, pero también requiere energía para detener el proceso de la contracción muscular.
La contracción se detiene cuando el calcio es eliminado de los miofilamentos, lo que ocurre porque la membrana del sistema retículo sarcoplasmático tiene bombas que utilizan ATP para transportarlo a su interior. Cuando el calcio es eliminado, la tropomiosina recupera su posición inhibitoria entre las moléculas de actina y de miosina. Las células no almacenan grandes cantidades de ATP porque una vez que se inicia la contracción muscular, lo pueden generar muy rápidamente. Hay 3 fuentes primarias de ATP que en orden de utilización son el fosfato de creatinina, la glucólisis anaeróbica y la fosforilación oxidativa. El deslizamiento de los filamentos de la contracción muscular se divide en 2, en estado relajado y en estado contraído. En estado relajado, los extremos de los filamentos de actina entre 2 discos Z sucesivos apenas se superponen entre sí. Y en estado contraído, los filamentos de actina son traccionados hacia los filamentos de miosina, de modo que sus extremos se superponen entre sí en su máxima extensión. Pero ¿por qué los filamentos de actina se deslizan entre los filamentos de miosina? Pues es gracias a fuerzas que se generan por la interacción de los puentes cruzados que van desde los filamentos de actina hasta los de miosina. Cuando un potencial de acción viaja a lo largo de la fibra, libera calcio que activan las fuerzas de atracción entre los filamentos y comienza la contracción, para lo cual es necesario enlaces de energía procedentes del ATP. Inervación del músculo esquelético. Los músculos esqueléticos están controlados por motoneuronas alfa, neuronas colinergénicas, cuyos somos se encuentran en el asta interior de la médula espinal y en los núcleos motores de los pares craneales. El conjunto formado por una motoneurona alfa y las fibras musculares esqueléticas que inervan y constituyen una unidad funcional llamada unidad motora. El axón de una motoneurona alfa se ramifica para inervar varias fibras musculares, cada una de ellas inervada por una sola motoneurona. Así, cada vez que la motoneurona genera un potencial de acción, todas las fibras musculares que inervan se contraen. Las unidades motoras son heterogéneas desde el punto de vista morfológico, bioquímico y mecánico. Difieren tanto en las características de las motoneuronas alfa como en las propiedades de las fibras musculares que las conforman. Las fibras musculares están inervadas por fibras nerviosas grandes y melanizadas. Cada fibra nerviosa se origina en las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal y tras penetrar el vientre muscular se ramifica profundamente y estimula de 3 a varios cientos de fibras musculares esqueléticas. A grandes rasgos, cada terminación nerviosa establece una sinapsis denominada unión neurotromuscular, con la fibra cerca de su punto medio y el potencial de acción resultante viaja en ambas direcciones hacia los extremos de la fibra muscular y provoca su contracción. Reparación, curación y renovación del tejido muscular esquelético. Células satélite. Las células satélite son la causa de la capacidad de regeneración del músculo esquelético. Sin embargo, esta capacidad es limitada. Esta célula posee un solo núcleo y una red cromática más gruesa y densa que la de los núcleos de las células musculares. Las células satélite
constituyen la fuente potencial de los nuevos mioblastos capaces de fusionarse y formar nuevas fibras musculares. De células satélite a mioblastos. Algunos núcleos que parecen pertenecer a las células de los músculos esqueléticos, en realidad son núcleos de pequeñas células satélite. Las células satélite se interponen entre la membrana plasmática de la fibra muscular y su lámina basal. Son células progenitoras con capacidad de proliferar después de lesiones menores para dar origen a nuevos mioblastos. En este esquema se presenta una fibra muscular en reposo donde se encuentra una célula satélite inactiva que por medio de un miotrauma se activan y proliferan las células satélite y por medio de una reacción química o quimiotraxia ocurren dos procesos. Una es la hipertrofia, que es una lesión de las células damnificadas, y la otra es la hiperplasia, que es la fusión para la producción de nuevas fibras. Luego de esto se genera la miofibra regenerada, con un núcleo centralizado para finalmente generar una nueva fibra muscular en reposo regenerada. Mientras la lámina basal se mantiene intacta, los mioblastos se fusionan dentro de sus límites para formar miotúbulos que maduran y luego se convierten en fibras musculares nuevas. Cuando se lesiona la lámina basal, intervienen fibroblastos en la reparación del sitio lesionado y da origen a tejido cicatrizal. Distrofia muscular. Las distrofias musculares se caracterizan por la degeneración de las fibras musculares, lo que somete a las células satélite a la exigencia constante de que reemplacen las fibras que se han degenerado. Al final, el fondo común de las células satélite se agotan. Es ahí donde los nuevos datos experimentales indican que durante el proceso se reclutan otras células miógenas de la médula ósea para suplementar las células satélite disponibles. Sin embargo, el ritmo de degeneración supera al ritmo de generación, lo que desemboca la pérdida de la función muscular. Trasplante de células satélite. Una futura estrategia terapéutica para las distrofias musculares comprende el trasplante de células satélite o de sus equivalentes miógenos medulares óseos en el músculo afectado. Metiéndole el dembow a que se bota. Y yo poteo aquí con esta nota. La miro y rebotan, 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 rebotan. Como lo mueve esa muchachita. Le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Ya tienes 18, entonces estás en ley. Quiero acampar en tu montaña de Calle, que libraste a los 16. Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie Way. Es que tú eres una maldita desgracia. Como dice Celia Cruz con la bemba colorada. Me tienes sudando frío, no quiero mirar más nada. Y se le marca el cameltao a la condena. Dije el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas. Yo te voy a hablar claro, mami, no es pa' que te ofenda. Pero por ti que me jodan, asumo mi hacienda.